Buenos días, queridos estudiantes. Para terminar con esta unidad, la última de nuestro módulo, quiero contarles algo sobre unos personajes que fueron muy importantes en la conservación y restauración del patrimonio inmueble. Son tan importantes que todavía todo lo que plantearon es lo que se aplica en cuanto a restauración. El primero de ellos, que ya ustedes lo conocen porque lo vieron en la clase, es Carl Friedrich Schinkel. Eh, para comenzar, hay que tener presente que Schinkel fue el arquitecto más importante de Prusia. Antes no existía Alemania, existía Prusia, no Rusia, sino Prusia, que es lo que se ve en la región azul. Años después se convirtió eso en gran parte de Alemania, pero era un reino aparte. Y Schinkel era el encargado de las construcciones, de todas las construcciones de Prusia. El rey lo encargó de esa tarea. Y pues toda su labor derivó en la escuela Schinkel. Y la escuela Schinkel siguió todos sus planteamientos y todas sus propuestas en cuanto a arquitectura. Su primera obra cuando era jovencito fue esta, famosísima en Alemania, la Molkenhaus en Verwinkel. Es una región agrícola, o sea, es una casa de campo. Ahí ustedes pueden verle las características y tiene unos toquecitos de lo que uno verá en la obra posterior de Schinkel. Pues aquí se empiezan a ver los arcos, el trabajo de la piedra, unas molduritas, los detalles que él empieza a trabajar. Pero Schinkel casi que es tan famoso por su arquitectura como por los dibujos, por las pinturas. Era un gran artista, un gran pintor, y ustedes ven estas dos pinturas de Schinkel, son de un absoluto detalle y rigor en lo que es el dibujo de la arquitectura. Entonces, él no todo lo construía, no todo lo que pensaba lo construía. Muchas de las cosas que pensaba las dibujaba y quedaron plasmadas en todas las pinturas y los bocetos que Schinkel realizó, que están publicadas en un libro que se llama El drama de la arquitectura, que contiene toda una colección de dibujos hechos por la mano de Schinkel directamente. Esta es una muestra de lo que es ese libro, un libro muy hermoso con toda esta información sobre Schinkel que vale la pena que conociéramos. El siguiente personaje es Eugène Viollet-le-Duc, un arquitecto, historiador del arte y conservador de monumentos francés. También lo vimos durante la unidad. Él se hizo famoso principalmente por la restauración de edificios medievales que la gente apreciaba mucho en esa época. Y por eso él se le considera como el fundador, el que inició el tema de la preservación de los monumentos arquitectónicos en Francia durante el siglo XIX. Como les decía, se dedicó a la restauración de edificios medievales y entre sus obras más famosas está la Catedral de Notre Dame, como lo vimos en la unidad en París, y la Catedral de Saint-Denis, que es la que están viendo aquí. Si ustedes la ven, tengan presente que eso no es gótico. Podría uno pensarlo, pero no es gótico, es el neogótico. Y es una obra de restauración de Viollet-le-Duc. Ya les muestro la siguiente. La Catedral de Saint-Denis, aquí como la ven en esta foto, cuando llamaron a Viollet-le-Duc, tenía la catedral 2 torres y la torre más alta había sufrido unos daños. Entonces lo llamaron para que él analizara si la reconstruían, la restauraban o qué hacían con la torre más alta. Entonces, Leduc hizo todas sus investigaciones, todos sus análisis, y llegó a la conclusión de que la torre más alta no era original, o sea, no era de la primera gestión de la iglesia. Entonces, él procedió a eliminarla, a tumbarla.
Durante la demolición de esa torre, eso sí, Viollet-le-Duc hizo toda la documentación. O sea, gracias a la documentación que él hizo, eh, se puede saber exactamente cómo era la torre. Y se puede saber que lo que Leduc eliminó no fue una torre que se hubiera construido en un solo momento. Demolió una cantidad de épocas de construcciones que estaban plasmadas en esa torre. Entonces, por eso después Leduc fue muy criticado, porque es que no siempre la primera es la que tiene valor. Hay una cantidad de épocas posteriores que hacen parte de la historia de la edificación y que no es tan simple decir cuál vale para que la conservemos y cuál no vale para que la eliminemos. Entonces, eso fue parte de las críticas que recibió Leduc. Y aún hay gente que es del pensar de Leduc, otros no piensan como él. Esta es la Catedral de Saint-Denis hoy. Eh, no es la misma que restauró Leduc, porque esto con la guerra sufrió daños y todo, entonces la volvieron a restaurar, pero si ustedes ven, pues la torre más alta ya no está. Y algunos dicen que la torre era parte de la historia de la catedral y que debería haberse quedado. Entonces, pues esas son las cosas de la historia. El siguiente personaje que tenemos es John Ruskin. El trabajo de John Ruskin tuvo mucha influencia en la teoría y en la práctica de la conservación de los monumentos modernos. Y esta importancia la tiene porque se opuso totalmente a Viollet-le-Duc. Como lo vimos en la unidad, su planteamiento es completamente contrario. eh, y John Ruskin está en pro de la conservación y no de la restauración. En la unidad lo vimos un poco más detallado. Quería contarles, era otra faceta de John Ruskin, que es que él es el autor de las 7 lámparas de la arquitectura, un libro que hoy día está muy vigente porque las 7 lámparas de la arquitectura son algo así como las 7 virtudes que un arquitecto debe tener, un arquitecto de todos los tiempos, de la época de John Ruskin y de hoy, y la actitud que debe tener hacia los edificios viejos o nuevos o restaurados o reconstruidos que se propongan. John Ruskin publicó varios libros, 2 de ellos son Elementos de perspectiva y Elementos de dibujo y colorido y composición. Ruskin no construyó. Ruskin era un teórico de la arquitectura y era un dibujante espectacular, como ven ustedes ahí en uno de los dibujos que les puse. Entonces, estos dibujos y algo de enseñanza sobre el dibujo lo muestra Ruskin en estos 2 libros que son muy importantes y miren que hoy día se consiguen, pues el de la izquierda es un poco más viejo, pero el de la derecha no tanto y hoy día uno puede aprender mucho sobre dibujo y perspectiva gracias a los libros de Ruskin. Otro personaje importantísimo es George Gottfried Julius de Gio, más conocido simplemente como de Gio. De Gio también es un teórico de la conservación de patrimonio alemán. Él es conocido porque escribió el libro que vemos a la derecha que se llama El Manual de los Monumentos Artísticos Alemanes. En la foto vemos el tomo 1 del Mitteldeutschland, o sea, de la Alemania de la región central. ¿Qué es este libro? Este libro es una especie de inventario de todos los monumentos que estaban en su momento cuando el rey lo contrató para hacer estos libros. Los libros están hechos por regiones de Alemania, entonces no me acuerdo en este momento cuántos tomos son, pero si ustedes los miran, está por ciudades y dice qué monumento es y está descrito exactamente cómo eran las características de esa edificación en ese momento. O sea, si la edificación hoy día se perdiera, pues no hay fotos de ese momento, pero hay una descripción perfecta de cómo era esa edificación
en el momento en que De Gio redactó estos libros. Entonces, el aporte de Gio ha sido fundamental para la conservación del patrimonio en Alemania, porque después de las guerras, de la Segunda Guerra, en que se destruyó todo, al momento de querer reconstruir algo, pues esto fue fundamental, saber cómo eran las cosas antes, aunque no hubiera fotos, pero sirvieron bastante. Y el lema de Gio era conservar, no restaurar. Y este otro personaje importantísimo también es Alois Riegel, que Alois Riegel escribió un libro que se llama El culto moderno a los monumentos. Y también es un teórico de la arquitectura que nos explica desde su óptica cómo debe ser la aproximación a la restauración o a la conservación de los monumentos. Con eso les conté un poco sobre la historia de la conservación del patrimonio. Como se dan cuenta ustedes, es un proceso que lleva muchísimos años, la discusión sobre si se restaura, se conserva algo, se conserva todo, se vuelve a hacer, o qué. Hay distintas corrientes hoy día, distintas maneras de pensar. Los que se interesen por el tema de la restauración, pues pueden profundizar en estos señores y van a aprender bastante sobre el tema. Les agradezco mucho por este ratico que me dedicaron y espero que hayan aprendido bastante. Muchas gracias.